Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre el oncenio. Recordemos entonces todo lo que hemos avanzado sobre el oncenio, que se refiere al periodo de gobierno del presidente Leguía, desde el año 1919 hasta el año 1930. Son 11 años de una dictadura civil. Muchos lo han considerado una dictadura civil que, al establecerse la patria nueva, que es el lema de gobierno y la forma de gobierno de Leguía, lo que se busca en realidad pues es quitarle el poder a la oligarquía terrateniente que se había apoderado del poder ejecutivo durante la época llamada la República Aristocrática. Así también es necesario mencionar que Leguía implanta una constitución, la del año 1920, y modificándola astutamente logra quedarse en el poder por varios periodos, específicamente 11 años. En el aspecto económico, ya nosotros hemos mencionado que se ve desplazado el capital británico por el capital norteamericano. Es decir, en el país, a partir del oncenio de Leguía, las inversiones estadounidenses van a venir en aumento hasta la actualidad, ¿no? Y es en base a esta presencia norteamericana que se va sumando nuestra deuda externa, se desplaza completamente el capital británico y sobre todo en el aspecto minero. En la minería Estados Unidos invierte mucho capital en nuestro país. Asimismo hemos conversado también sobre los partidos políticos que surgen en esta época. En el año 1924 en México se ha creado el APRA con su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre, y en el año 1928 acá en el Perú se ha fundado el Partido Socialista por Mariátegui, ambos con ideas contrarias a las que propone Leguía y por lo tanto van a ser un problema para este tipo de gobierno. Por un lado, Haya de la Torre será deportado y por otro, José Carlos Mariátegui será invitado a estudiar, a seguir estudios superiores, ¿no?, en otro país, con lo cual Leguía se deshace de estos enemigos políticos. En el aspecto social, Leguía trata de reivindicar la situación del indígena, es decir, trata de solucionar el problema del indio, y para eso instaura algún tipo de medidas que básicamente son populistas, porque no solucionan el problema del indígena, del campesino, sino que solamente pues los conmemora, los felicita, pero ¿de qué le sirve eso al indígena, no? Por ejemplo, se da el reconocimiento a las comunidades indígenas, la creación del patronato de la raza indígena como un organismo que sirva de defensa ante este pueblo pues que siempre se ha encontrado desprotegido, desfavorecido, y se establece el Día del Indio, que se celebra cada 24 de junio. Hasta ahí pues todo está muy bien, nadie niega que esos aspectos puedan ser favorables, pero no soluciona el problema sustancial que viene arraigando en la población indígena desde la llegada de los españoles. Con la instauración del tributo indígena, pasando por la contribución personal, el indígena sigue siendo explotado. Uno de los aspectos, leyes más controversiales que ha tenido este periodo de gobierno, se refiere a la ley de conscripción vial, en la cual se obligaba a los varones entre 18 y 60 años de edad que se encuentren viviendo cerca a los lugares donde vayan a construirse carreteras a trabajar gratuitamente durante 12 días al año en la construcción de estas carreteras. Claro, en la práctica no va a funcionar así, porque no solamente van a trabajar 12 días, se les va a tener muchos más días. Entonces, esto significó una problemática, porque quien deseaba podía evadir esta labor pagando cierta cantidad de dinero. Ese dinero era equivalente a un jornal de los días de trabajo, ¿no?, de los 12 supuestos días. Pero los indígenas no tienen ese dinero para poder exonerarse de dicha labor. Por lo tanto, ellos son los que van a ser explotados en la construcción de caminos y carreteras, mientras que las personas de clase media, obviamente alta, van
van a poder pagar esa exoneración, esa cantidad de dinero, y no van a estar pues obligados a trabajar. Es por eso que a esta medida se le llama la mita republicana. La ley de conscripción vial es conocido como la mita republicana. Es un trabajo obligatorio prácticamente el que se hace y del cual no van a poder liberarse fácilmente los indígenas. En el caso de las clases urbanas, tanto los empleados como los obreros, sí va a tener cierto beneficio, como por ejemplo el aumento de los sueldos. Van a tener un tiempo ahora para almorzar que antes no tenían. Tenía que sumarse a las horas de trabajo. Un descanso dominical, ahora se descansa también los domingos. Va a haber leyes que mejoren la situación de los empleados en la urbe, en las principales ciudades, más no en el campo. Y se va a dar un amplio desarrollo urbano, producto de una festividad que nosotros estamos ya a volver a celebrar. En esta época, en el año 1921, se iba a celebrar ya el centenario de la independencia del Perú. Habían transcurrido 100 años desde que San Martín proclama la independencia y se firma el acta de nuestra independencia. Un motivo suficiente como para hacer una gran celebración y empezar a embellecer la ciudad de Lima. Esta conmemoración del centenario de la independencia realizada en el año 1921 se realizó pues con la asistencia de diferentes embajadores y misiones especiales de 29 países. Fue un acontecimiento brillante porque prácticamente nosotros somos el término de las independencias en América del Sur. Empezó Argentina y Venezuela, van sumándose más países y al final el último país que logra su independencia es el Perú. Y es por eso que se crea pues la medalla del primer centenario de la independencia nacional, un monumento en la ciudad de Pisco en honor al desembarco que hace San Martín en esta localidad, y una estatua tanto para Simón Bolívar como para Don José de San Martín. Además, las colonias extranjeras en nuestro país nos hacen algunos regalos, como por ejemplo el reloj del parque universitario, que lo otorga y lo regala la colonia alemana, el arco morisco, que lo regala la colonia española, la plaza Jorge Chávez y un estadio en Santa Beatriz, regalado por la colonia inglesa, el monumento a Washington y la estatua de las tres figuras, un regalo de la colonia norteamericana, el monumento a Manco Cápac, que se encuentra al lado derecho, regalo de la colonia japonesa, una fuente de bronce china, el Museo de Arte, regalado por la colonia italiana, y el monumento al estibador, que es un regalo de los colonos de Bélgica. Entonces, con honor y con mención a esta actividad, había que embellecer la ciudad con diferentes obras públicas para recibir a los invitados extranjeros y recibir a aquellas personas importantes. ¿Cuáles fueron las principales obras públicas que se realizaron? Bueno, acá tenemos la Plaza 2 de Mayo, el Parque Universitario, el Parque de la Reserva, reconstrucción del Palacio de Gobierno, el Hotel Bolívar, inaugurado en el año 1924, porque 1924 también es otra fecha importante. Se conmemora el centenario de la batalla de Ayacucho, con lo cual se consolida la independencia y la expulsión final de los españoles. Acá también participaron diferentes tipos de embajadores, de 30 países incluso, y se lleva pues a cabo la inauguración al monumento de Petit Ours, importante en la guerra con Chile, el monumento a Sucre, la avenida El Progreso, se inaugura el Hospital Arzobispo Loaiza y el Panteón de los Próceres. Otras obras públicas importantes, por ejemplo, la avenida Francisco Pizarro, la avenida Arequipa, que antiguamente se le conocía como avenida Leguía. Ahí tenemos la avenida Venezuela, no se muestra en imagen, pero antiguamente fue llamada avenida del Progreso. La avenida Unión,
que hoy se le llama como Avenida Argentina. La Avenida Brasil también es de esta época y la Avenida Alfonso Ugarte. En esta época también van a surgir algunas urbanizaciones como Santa Beatriz, San Isidro, Jesús María, Lince y Breña. En el aspecto internacional, Leguía es reconocido por ser el presidente más entreguista que ha tenido el Perú, a tal punto que tenemos que recordar, por ejemplo, aquellos tratados que ha firmado Leguía en su primer periodo de gobierno. Nos referimos al tratado firmado con Brasil, donde perdemos toda esta parte en color verde a través del tratado Velar de Río Branco, y el tratado con el país de Bolivia, con el cual perdemos toda esta parte en anaranjado a través del tratado Polo Bustamante. Durante el oncenio se van cerrando ya las fronteras y se firma, por ejemplo, el tratado Salomón Lozano con el país de Colombia, y prácticamente perdemos toda esta parte en color morado en la parte norte, cerca a Loreto, frontera con Loreto. Este tratado, firmado pues el 24 de marzo del año 1922, establece ya los límites definitivos entre el Perú y Colombia, estableciéndose como frontera natural el río Putumayo y el río Yaguas. Nosotros prácticamente perdemos la zona conocida como el trapecio amazónico. Además, se firma el tratado, tan esperado tratado Rada-Figueroa, también llamado Tratado de Lima o Tratado del año 1929, en el cual se establece por fin la solución al problema de Tacna y Arica. El caso de Tarapacá ya estaba perdido, así que no había nada más que hacer. Chile, por su parte, plantea la realización de este tratado y se solicita que el territorio de Arica quede permanentemente para Chile. De todas maneras, si se realizaba un plebiscito, Chile se lo iba a quedar. Y el territorio de Tacna regrese al Perú, se reincorpora al Perú, a cambio del cual el Perú tiene que pagarle una indemnización de 6 millones de dólares y el Perú acepta. De esa manera ya están cerradas todas nuestras fronteras. Solamente faltaría Ecuador. Por último, si tan bien le iba a Leguía, ¿por qué llega a su fin? ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, recuerda que la economía de nuestro país se está viendo favorecida por los préstamos de Estados Unidos. Pero en el año 1929 ocurre el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York. El 24 de octubre, conocido como el Jueves Negro, cae en la Bolsa de Valores, conocido como el crack del 29. Los bancos norteamericanos quiebran, las empresas norteamericanas están en crisis, muchas cierran, hay desempleo masivo, hay personas que han invertido en la Bolsa de Valores, han perdido todo su dinero, hay suicidios en masa, la gente se lanza desde los pisos más altos de los edificios porque ve una situación insostenible. No hay cómo sostenerse, no hay cómo mantenerse, no hay cómo ni siquiera alimentarse. Han perdido toda su inversión, todo su dinero. Y es más, deben todavía, están endeudados. Por lo tanto, optan por el suicidio. Esa situación alarmante obliga pues a Estados Unidos a meter presión, a solicitar el pago de los préstamos que ha venido realizando en los felices años 20, desde el año 1920, terminada la Primera Guerra Mundial, hasta el año 29, tanto a Europa como a Sudamérica. Y uno de los países que le debe dinero a Estados Unidos somos nosotros, el Perú. Antes de la caída de la Bolsa de Valores, el guía estaba preparando lo que se llama el préstamo del siglo. Era un préstamo mucho mayor, que quintuplicaba los préstamos anteriores. Felizmente, Estados Unidos no realizó ese préstamo. Ya más o menos vaticinaba lo que iba a ocurrir en su economía y no nos otorgó ese préstamo. Por lo tanto, ante la caída económica de Estados Unidos, repercute en la economía nacional porque ya no hay ingresos, ya no hay préstamos. El Perú también se ve perjudicado. Va a haber empleos, tanto las actividades mineras como las actividades agrícolas van a detenerse, que eran los sectores donde más habían invertido los norteamericanos.
van a quebrar acá en el Perú, el Banco del Perú, el Banco de Londres. La gente está sumamente confundida, no sabe cómo subsistir. Y desde Arequipa, una mañana del 22 de agosto del año 1930, se subleva el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, donde a través de un discurso justifica y anuncia su levantamiento. Por lo tanto, delega a Leguía de sus funciones y Sánchez Cerro asume el control de la presidencia de manera violenta, con fines militares, ¿no? Leguía pues no le queda otra más que retirarse del país por temor a su vida, se va al Callao, toma una embarcación y se dirige a Panamá, pero es obligado por Sánchez Cerro a regresar, a que afronte la situación, y ya Leguía, muy enfermo, va a ser encarcelado, va a ser custodiado en la penitenciaría de Lima, donde más adelante, pues debido a eso, se le va a trasladar al Hospital Naval y ahí fallecerá, según cuentan los historiadores, sin ningún familiar que lo visite y sin ninguno de sus aduladores que tanto estaban alrededor de él, haciéndole creer que es lo máximo, el mejor presidente que ha tenido el Perú. Muere solo y 39 años Augusto B. Leguía. Primera pregunta de la autoevaluación nos dice: la política exterior de Leguía significó. ¿Qué pasó en el ámbito internacional con Leguía? A ver. La consolidación de nuestra soberanía, bueno, no habría cómo sustentar eso. La ampliación de nuestro territorio, al contrario, ¿no? Con la firma de todos estos tratados hemos perdido mucho territorio. Perú se vuelve cada vez más pequeño. La incorporación de Tarapacá, no, eso ya lo perdimos en el Tratado de Ancón, y con el Tratado Rada-Figueroa se ratifica eso. La pérdida de parte de nuestra soberanía territorial, claro que sí. Perdemos mucho territorio a través de los distintos tratados. La pregunta número 2 nos dice: el Tratado de Lima, conocido también como Tratado Rada-Gamio y Figueroa Larraín, o Tratado de 1929, es un acuerdo que puso fin a la controversia de la soberanía de las provincias de Tacna y Arica entre los países de Perú y, o sea, prácticamente te pregunta entre quiénes se firma el Tratado de Lima, entre el Perú y Chile. Recuerda, con Brasil es Velar de Río Branco y con Colombia el Tratado Salomón Lozano. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.